Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Jueces 10:6, en la Biblia. Este versículo, dice: Pero los hijos de Israel, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yahvé, y no le sirvieron. Jueces 10:6. Los detalles. Para la época del versículo de hoy, ya era para que los israelitas conocieran bien quién es el Dios de Israel. Pues Dios los había disciplinado muchas veces, debido a sus rebeldías y desobediencias. Ya era para que no se metieran otra vez en muchas dificultades. Ellos, a causa de la idolatría, cayeron otra vez en la esclavitud, y durante 18 años, fueron dominados por los filisteos, y por los amonitas, quienes los esclavizaron. Espiritualmente hablando, realmente, nosotros los humanos, encerramos una naturaleza caída, y perdida. Por eso, Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni usted ni yo conoce, verdaderamente el corazón humano. Pues es más fácil para nosotros, señalar con el dedo a estos israelitas, cuyos actos en contra de Dios, en Jueces 10:6, tuvieron lugar unos 1000 años antes de Cristo. Para nosotros, es bien fácil aceptar que ellos, obraron, mal, sin antes, examinarnos, y entender que nosotros también, actuamos mal delante de Dios. Hoy en día, hay una gran apostasía, entre los que nos llamamos seguidores de Jesucristo. La naturaleza humana es así, y por eso las sociedades en las que vivimos, se hallan hoy ante tantas dificultades. Solo un retorno a Dios, nos pondrá en el camino apropiado, y correcto. Los israelitas se volvieron a los dioses falsos, y rehusaron servir al Dios vivo, y verdadero. Nosotros, hacemos lo mismo, hoy en día, pues preferimos invocar a un santo, o a una virgen, y a cualquier otra entidad espiritual, que poner nuestra mirada en el Dios de Jesucristo. El versículo siguiente al versículo de hoy, dice: se encendió entonces la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos, y de los hijos de Amón. Este Dios llamado Amón, era una de las tantísimas deidades falsas, a quien los habitantes de todas las regiones, alrededor de Israel, invocaban. Por eso, Jeremías 46:25 dice: Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Estimado hermano, Dios puede permitirse remover algo, cuando ese algo le falla. Muchos creen que Dios necesita de la iglesia, y que Él, tiene que contar con los misioneros que propagan el mensaje de su amor. Pero Dios no tiene que contar con ninguno de nosotros. Pues, Él no depende de ninguno de nosotros. En cambio, nosotros sí dependemos de Él, y Él desea estar con nosotros. Posiblemente los israelitas, habían llegado al punto más bajo que podían descender, pues la situación se había vuelto desesperante. El versículo 10 dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios, y servido a los Baales. Los israelitas por fin llegaron a tal desesperación, que decidieron volver a Dios, y aquí vemos que la historia vuelve a repetirse. Eso ha sido un ciclo en la historia, que se ha venido cumpliendo hasta nuestros días. ¿Y qué sucedió después? Veamos. El Señor respondió a los hijos de Israel: no han sido, ustedes, oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, y de Maón, y cuando clamaron a mí, no les libré de sus manos, pero ustedes me han dejado, y han servido a dioses ajenos, por tanto,
yo no les libraré más. Muévanse, y clamen a los dioses que han elegido, que ellos les libren en el tiempo de vuestra aflicción. Jueces 10:11-14. Los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Quitaron, pues, de en medio de ellos los dioses ajenos, y sirvieron al Señor. Y él se angustió, a causa de la aflicción de Israel. Jueces 10:15-16. Qué amoroso es nuestro Dios. El Señor se angustió mucho, al ver a los israelitas, afligidos. Tan mal que pagaba el pueblo de Dios, a pesar de los tantos milagros, y prodigios, que Dios realizó a favor del pueblo de Israel. ¿Qué llegó a decir Dios acerca del pueblo de Israel? El Señor dijo, porque el que les toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. En sentido general, Israel es para Dios, como la niña de los ojos de Él. Hoy en día, hay personas, quienes alegan ser hijos de Dios. Pero en realidad, no lo son. Pues para Dios, son hijos ilegítimos, en el sentido de que no han experimentado un nuevo nacimiento espiritual. A una persona, solamente le es posible llegar a ser hijo legítimo de Dios, cuando esa persona pone su confianza en el Señor Jesucristo, como su Salvador personal. Ver 1 de Juan 5:12. Por eso, debemos examinarnos personalmente, para estar seguros que estamos en la ruta hacia el reino de Cristo. Detrás de la actitud de los israelitas, en el versículo de hoy, quienes abandonaron a Dios para servir dioses falsos, estuvieron las fuerzas del mal, dirigidas por Satanás, y los ángeles caídos. Estos seres, constantemente están operando para hacer que los humanos actúen en contra de la voluntad de Dios. Ya sabemos cómo ellos hicieron caer a Adán y a Eva, y la escena de Adán y Eva se repite a diario en todo el mundo. En una ocasión, Jesús el Salvador dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, en Mateo 16:23. Pedro, en esos momentos, estaba siendo usado por Satanás, sin Pedro darse cuenta que el diablo lo estaba usando. Del mismo modo, en el versículo de hoy, Satanás, y los demonios, estuvieron actuando, para que los israelitas, abandonaran a Dios. Desde el mismo comienzo de la historia del ser humano, el mundo entero, ha estado siendo afectado negativamente, por las actividades de Satanás, y los demonios. En la actualidad, ellos, están haciendo que la gente dejen de hacer la voluntad de Dios, y haga la de ellos. Hoy en día, vemos que los matrimonios del mismo sexo, están en aumento, lo mismo que los abortos. Todo tipo de males delante de los ojos de Dios, están en aumento. Las gentes del mundo, poco a poco, van aceptando las propuestas de Satanás. Nosotros no sentimos que Satanás nos obliga a aceptar sus propuestas, así como el caballo no siente, que nosotros lo obligamos, a que permita que cabalguemos en él. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios, cuando nos advierte de los peligros de Satanás, y sus demonios. Que Dios bendiga a usted ricamente.